Buenas noches, queridos hermanos, buenas noches. Estamos ya listos para iniciar la exposición de una nueva etapa de Efesios, aquí ya aplicado a un tema que habíamos referido antes. Y pues esperamos que Dios nos ayude en todo esto. Es algo muy especial lo que se ha de exponer. Un cariñoso saludo de parte de mi esposa y de mi parte para todos ustedes que están en sus hogares exponiéndose a la palabra de Dios. Es algo que esperamos pueda contribuir para la felicidad de los hogares, lo que se ha de exponer ahora. Reciban pues nuestro saludo y un deseo de que la paz de Dios reine en sus vidas. Vamos a orar y después voy a hacer algunos comentarios. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites a esta hora iniciar estas exposiciones que esperamos ver en tu infinita gracia, vernos favorecidos con tu Santo Espíritu que nos guíe, para que podamos exponer como conviene a tu santa y divina voluntad lo que tu palabra nos dice en relación al hogar, a la familia, a algo que es tan importante, Señor. Gracias te damos porque podemos acudir a ti para pedirte que nos dirijas. También ayuda a los que han de escuchar, Señor, para que sus corazones sean sensibles y las posturas que puedan haber y no están acordes a tu voluntad o a tu palabra, puedan ser también sencillos y sensibles para optar por lo que tú dices, Señor. Guíanos, Padre Eterno, en estas exposiciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión hemos de exponer estudios bíblicos acerca del hogar cristiano, hermanos. Y es un tema que, a decir verdad, yo no tenía, pues, quizá un interés especial o una disposición más bien para exponer esto, porque de alguna manera me he dado cuenta que en algunos casos observo resistencia al respecto cuando queriéndonos fundamentar con la palabra para algunas cuestiones del orden que debe seguirse en la relación familiar, pues no se aceptan o no gustan y a veces hasta expreso, tal vez no tiene mucho caso. Pero eso es lo que yo pienso, hermanos, porque ahora, me guste o no me guste, Dios me ha conducido y quiero ser claro con ustedes en las mismas exposiciones de Efesios a llegar al capítulo 5, versículo 21. Está pendiente una exposición que se dará en el mensaje del domingo, pero ya inicia esta sección. Y eso me llevó a entender que Dios me decía que debería exponerlo. No puedo brincarme esta porción, hermanos. Así. Pero por otro lado, y ahí es donde me acerco a Dios para pedirle perdón también. Por otro lado, veo que Dios ha despertado un interés especial en mi mente y mi corazón para trabajar con este material. Y debo aceptar que si algunos no se agradan, bueno, esa es parte de eso y no me debe impedir exponerlo. Y me siento muy animado para exponer esto. Ya después podremos hablar de algunas cosas que se están haciendo en base a este material que se va a exponer. Es en Efesios. Ya Dios ha permitido que yo supere mi resistencia. Vamos, tal vez sea el término más apropiado. Una resistencia a exponer esto. Y no importa el sentir de los que escuchan. Aquí cumplimos con lo que Dios nos manda a hacer. Fundamentados aquí en Efesios, quiero decirles que estamos fundamentándonos con uno de los escritos más, diríamos, ya posteriores de los escritores santos.
del apóstol San Pablo, como muchos le atribuyen esta carta, otros dicen que no fue él, sino discípulos que con la misma mentalidad de él lo plasmaron. Bueno, todavía seguimos hablando del apóstol San Pablo. Es un trabajo muy especial porque Efesios ha llegado a un punto culminante de la comprensión de la revelación bíblica en relación específicamente a la iglesia, porque los 6 capítulos de Efesios tienen que ver con la iglesia. Ya lo hemos de referir después. Pero Efesios se convierte en un excelente libro para la vida de la iglesia. Y algunos lo consideran pues muy especial. Los estudiosos están de acuerdo que ya es un trabajo que ha superado las exposiciones anteriores, no porque no sean correctas, sino más bien con una asimilación mayor y una comprensión o aplicación mayor también. Esa es una de las razones por qué estudiosos lo conciben de otra manera. Vamos, como Edward Silivik expresa que la carta a los Efesios es una versión asiática de la carta a los Romanos. Bueno, es muy especial. Efesios es muy especial. Es la carta querida, tan querida por muchos creyentes, por muchas iglesias debiera ser, que hoy tenemos la oportunidad de fundamentar ahí estas exposiciones. Por lo tanto, es lo mejor que podemos. Es cierto, hay otras exposiciones paralelas a estos temas del hogar, de la familia, ya sea en Timoteo, en Tito, en Colosenses, en Primera de Pedro, pero aquí tiene una implicación todavía mayor. Bien. También quiero decirles que el próximo miércoles, debido al tipo de material que se estará exponiendo y con la ayuda de los jóvenes que tienen ya esa capacidad para hacerlo, vamos a exponerlo vía Zoom para que participen los que puedan, tengan la oportunidad de participar. Las exposiciones empezarán a las 7:30. Y los que se conecten en Zoom se les enviará el link oportunamente para que lo puedan hacer y ya puedan participar. Si tienen preguntas, pues podrán hacerlo. Esa es una de las finalidades. También se va a subir a YouTube lo que se exponga. Así es que será un trabajo muy especial y agradezco a Dios por los que están poniendo interés en esto. Eso es a partir del próximo miércoles. Precisaremos esta información en un aviso posterior. Bien, hermanos, creo que estamos listos con estas aclaraciones para iniciar ya lo que tiene que ver con de la carta a los Efesios en esta porción. En el 5:21 empieza el versículo y lo esperamos terminar la exposición que tiene que ver con el versículo 21, ya del 22 en adelante hasta el 6:9, capítulo 6, versículo 9, llega toda esta exposición. Bueno, se iniciará con el versículo 22. Ahora hemos de procurar avanzar con el 21. Y el 21 expresa algo bastante conocido. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Así expresa nuestra versión Reina Valera. Yo no sé por qué permanece el último término ahí, que es Dios, en la versión Reina Valera y aún en la revisión o en la versión del 95 también permanece esa traducción así. Pero para una mejor interpretación y aplicación, debemos traducir la expresión final del texto como Cristo en lugar de Dios, porque aquí dicen el temor de Dios. Ahora, es algo que debe traducirse en el temor de Cristo. Así tal como viene en el original, que es Christos, se traduce Cristo. Y como lo traducen las demás versiones,
Esto se lo algunas cosas estoy leyendo, pero este es el artículo. Van a estar los artículos a su alcance para que los revisen más detenidamente. Y me interesa bastante eso, hermanos, porque estamos haciendo un trabajo lo más serio posible, lo más investigado, para que fundamentemos bien todo esto y quizá eso ayude para evitar ciertas resistencias que puede haber. Hay versiones que lo traducen en Cristo. Estad sujetos los unos a los otros en el temor de Cristo, lo traduce Henry Schiller. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, ¿se dan cuenta? En la Nueva Versión Internacional. Sed sumisos unos a los otros en el temor de Cristo, la Biblia de Jerusalén. Sean dóciles unos a otros por respeto a Cristo, la Nueva Versión Española. Expresen su respeto a Cristo siendo sumisos unos a otros, la Biblia latinoamericana. Bueno, y así las demás versiones, pero ninguna de estas dice temor de Dios. Con el respeto y aprecio que tenemos la Reina Valera, ahora hemos de quedarnos con el temor de Cristo. Y por eso está sustentado el cambio que estamos haciendo. Vamos. Hemos de considerar conceptos que son necesarios al iniciar estas exposiciones. Un dicho común, creo que está tomado desde tiempo atrás, pero hoy lo vamos a referir. Cerca de la iglesia está la casa del cristiano. Cerca de la iglesia está la casa del cristiano. Y aquí no tiene que ver con una cuestión física o aproximación geográfica, sino tiene que ver con algo más que vamos a referirlo. Cuando se habla de la casa del cristiano, el término casa, aún desde el Antiguo Testamento, como es algo que tiene que ver con el hogar, con la familia, donde vive la familia. Por lo tanto, no se extrañe, se dice la casa del cristiano. Existe una determinante relación entre ambas, ya que tanto en una como en otra es la palabra de Dios que define todo. La iglesia o la casa del cristiano. Esto es importante, hermanos, que quede claro. Y voy deteniéndome, es un estudio bíblico, aunque no participen ahora, esperamos después sí, pero me detengo. Aquí ha de quedar muy claro que el decir se halla muy cerca la iglesia de la casa del cristiano es por eso, en cierta manera es lo mismo, en cierta manera. Es por eso que la casa del cristiano se acostumbra también llamarle iglesia doméstica. Eso es algo que ya hemos escuchado. Los 6 capítulos de la carta a los Efesios están dirigidos, como decía antes, específicamente a la iglesia. Pero si el apóstol incluye instrucciones para la casa del cristiano en estos 6 capítulos, específicamente del 5:21 al 6, versículo 9, es porque debe entenderse como una extensión de la misma. Es decir, la casa del cristiano es una extensión de la iglesia. Y aquí me van a ayudar, hermanos, para que ir guardando estas cosas. Porque desde ahí se va a partir para la comprensión correcta que se debe tener en relación al hogar, a la familia, al matrimonio. Es porque debe entenderse la casa del cristiano como una extensión de la iglesia. Bien, y al orden que debe haber en esta casa se dedica ahora San Pablo en su carta. Aquí se expone el principio fundamental que el apóstol va a aplicar ahora a las distintas circunstancias particulares de la convivencia doméstica.
Las exhortaciones que se formulan de aquí al versículo 6-9 presuponen, esto es importante, que uno está lleno del Espíritu Santo, tal como nos lo ha dicho ya en el versículo 18. Sí, pero a ver, nos detenemos también. Se presupone que los que están en el hogar cristiano, los integrantes de ese hogar, los esposos, están llenos del Espíritu Santo, así como se ha expuesto ya antes. Acuérdense ustedes, en los mensajes de Efesios, allá donde se habló apenas, se ha hablado acerca del bautismo y antes de ese texto, y en ese contexto, se habla de la llenura del Espíritu Santo después de referir en el himno bautismal que ya ustedes han escuchado. Levántate de los muertos, cuando expresábamos eso. El versículo 18, ya ustedes también conocen, que nos va a decir, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sí? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Así. Y esto habla entonces, si es un versículo anterior, estoy refiriendo al 18. Y aquí estamos trabajando con el 21, apenas unos versículos anteriores. Esto nos habla de que es un antecedente esencial y la continuidad de los textos depende de estos antecedentes. Es decir, el contexto anterior de esta exigencia de someteros unos a otros en el temor de Cristo es que a los que se les está diciendo son aquellos que tienen la llenura del Espíritu Santo o del Espíritu. Esto permitirá una existencia cristiana obediente en el temor del Señor. Una obediencia cristiana en el temor del Señor. Sí. Se estará trabajando con gente que tiene el temor del Señor. Y por cuanto tiene el Espíritu Santo, tiene el temor del Señor y es obediente. Como hijos obedientes que se ha referido. Y aquí es donde debemos ir dejando claro para lo que continuará en las exposiciones. Y no estamos nosotros haciendo otra cosa, sino trabajando especialmente en el contexto bíblico. Luego entonces, el orden o las exigencias o exhortaciones que establece la palabra de Dios han de cumplirse. Y han de cumplirse gracias a la llenura del Espíritu. Ahora, si no hay esta llenura, ahí sí vamos a tener problemas, hermanos. No olviden que esta carta está dirigida a la iglesia, pero la iglesia la forman aquellos que ya gozan de la llenura del Espíritu Santo. Aquellos que ya han sido bautizados y pasan a ser miembros en plena comunión, pero quien se bautiza ha recibido ya el don del Espíritu Santo. Este es lo que se ha expuesto con insistencia y con todo el fundamento bíblico necesario. Ahora bien, si no se cuenta con el Espíritu Santo, ahí es donde empezamos a tener problemas. Porque entonces va a haber resistencia para aceptar o para obedecer, o no se tendrá la capacidad de obedecer. De lo contrario, todo se convertirá, lo que hagan en ese hogar, en esa familia, todo se convertirá en un esfuerzo humano bien intencionado. Quisiera pensar así, bien intencionado, pero sin los resultados que Dios mismo desea, y para lo cual Dios ha hecho provisión por medio de su palabra y de su Espíritu. Dios ha permitido su santa palabra y su Espíritu Santo
como la provisión divina para que ustedes y yo, en esa extensión de la iglesia que es la casa del cristiano, vivamos conforme a lo que Dios ha establecido. No conforme a lo que piensan algunos, o lo que dicen otros, o lo que nosotros pensamos o deseamos y creemos que así es, que determinados estudiosos, aunque no tengan temor de Dios o dependan de la palabra, bueno, pero son reconocidos, son estudiosos y dicen que así se debe hacer. Este es el gran problema, hermanos. Dios nos perdona, hermanos. Por eso a veces estamos como estamos. Es la palabra de Dios. Lo demás, con todo respeto, tendremos que hacer un lado, hermanos. Así, sí. Agrego un comentario, hermanos. Ya tiene tiempo que esta ha sido una inquietud para mí, muchos años. Y he necesitado recurrir a material, a libros que han escrito y varios de ellos, si no todos, bueno, he encontrado que, lo digo así, en estos términos, le ponen mucho de su cosecha. Se permiten la libertad de dar sus puntos de vista para ver cómo puede funcionar esto o aquello y sin darse cuenta que pueden apartarse de lo que Dios ya ha determinado. A unos más, otros menos. Alguna ocasión les refería acerca de escritos que se han llevado a cabo. Vamos, el de Fray Luis de León, La perfecta casada. Lo primero que se va a decir es, y está refiriendo a Proverbios 31, del 31 al 46. Bueno, en ese libro, un clásico. Bueno, si lo vemos en cuanto a contenido bíblico, excelente. Si lo vemos en cuanto a literatura, de primer nivel. Pues se escribió en el siglo de oro de las letras españolas. Es un libro que ha permanecido y se ha convertido en un clásico. Y en el ámbito secular es reconocido. Vamos, La perfecta casada. Pero lo escribe alguien que ni siquiera se casó. Y a veces tenemos que decir, hermanos, eso es lo importante. Porque no hay margen para dar conceptos de la experiencia personal. Se depende completamente de lo que dice ahí Proverbios, lo que dice Dios. Si algunos no lo han leído, les recomiendo que lo lean. Es muy conocido ese libro y varios he sabido que lo han leído. Aparte de ser una joya literaria, que es bueno que nosotros leamos esa clase de libros. Y eso lo he recomendado también. Con esto quiero decirles, hermanos, que si algo vamos a definir como la forma de convivencia doméstica, ha de depender de la palabra de Dios y con la guianza y ayuda del Espíritu Santo. Así. Y esto es lo que estamos haciendo. Estamos introduciendo estas exposiciones, estas lecciones. Los versículos 22 al 24, vayamos entrando en esto, nos hablan, como un adelanto ya, nos hablan de las relaciones fundamentales dentro del matrimonio. Estamos hablando ahorita del versículo 21. Lo que sigue, 22 y 24, del 24, pues tiene que ver con el matrimonio, del comportamiento de las mujeres casadas o esposas con sus esposos. Y de los esposos con sus esposas. Luego nos daremos cuenta de que el interés más destacado de esta sección, de toda la sección, hasta llegar al versículo 9 del capítulo 6 de Efesios, se centra en las relaciones de los esposos. He ahí la importancia del material que nos concede Efesios. Ciertamente se hablará de hijos, se hablará de amos, sí. Pero el punto central de esto es los esposos. Y aquí también me detengo un poquito, hermanos. Lo determinante
para la relación, para la vida de la familia, del hogar, de la casa del cristiano, es la relación de los esposos. Eso nos ocupará un bonito tiempo o un buen tiempo. Sí, los versículos 22, 23 y 24. Cuando queda claro qué es lo que Dios dice, cuál es el orden que Dios establece en la relación matrimonial, lo demás será, diríamos, en cierta manera, consecuencia de eso. No podemos nosotros pensar en un hogar cristiano cuando los esposos no están relacionándose como Dios quiere, de acuerdo a lo que Dios ha determinado. Ya no digamos esas formas de relaciones ásperas y dañinas para los hijos. No siguiendo los lineamientos de Dios, no sujetándose a esos lineamientos. Si el matrimonio no funciona bien, no va a funcionar bien el hogar. Los hijos vivirán esas consecuencias y el día de mañana lo van a mostrar. Y para completarla, cuando ellos se casen, van a reproducir esos modelos, esas formas, y también será una cadena que hay que lamentarse en su secuencia. Habrán algunas excepciones si se encuentren con Cristo, bueno, pero hermanos, si no funciona bien el matrimonio, ¿para qué avanzamos con los hijos? Primero es la relación matrimonial. Ahora bien, Efesios ocupa un buen tiempo. Esta es su preocupación del apóstol San Pablo en esta carta. O preocupación central. ¿Queda claro? Bien. Pablo considera precisamente ese estar sujetos los unos a los otros, así es, como el verdadero fundamento del hogar y también de la vida. El orden que debe prevalecer en la casa del cristiano es especial por su fundamento o vocación, y a consecuencia de eso también por su motivación en la esperanza. Vamos aclarando esto. No debemos olvidar, hermanos, para aclarar esto, que también esta parte de las exhortaciones apostólicas, como es la que estamos refiriendo, esta parte de nuestra carta se halla en relación interna con la exhortación fundamental que sirve de introducción en el capítulo 4. Hay una exhortación fundamental y diríamos, partiendo de esa exhortación fundamental, deben considerarse las demás exhortaciones que va a seguir exponiendo el apóstol. Y eso es en el capítulo 4. Ahí encontramos la exhortación fundamental. Son de los versículos 1, 2, 3 y 4 principalmente. ¿Cómo dice? Bueno, al menos ustedes podrán leer los demás. El versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Nuestras relaciones interpersonales y de esposos y del hogar y la familia, bueno, debe vivirse, practicarse conforme a la dignidad que Dios quiere. Somos indignos cuando, no sujetándonos a la palabra de Dios y a los lineamientos que ha dado, hacemos de nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra familia, pues lo que queremos o lo que nos impulsa los sentimientos y otras cosas más. Sí, hermanos, pero eso es indigno. Se ha dicho, la vida del cristiano es la vida más digna, no hay otra vida más digna. La vida del hogar cristiano, del matrimonio cristiano, es una vida digna. Claro que sí. Por eso esta es la exhortación fundamental. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ya en el versículo 4, para no leer todos los versículos, dice, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación. En una esperanza de vuestra vocación.
Sí, ya se ha hablado de ser dignos en esa vocación. Incluso, como podemos ver, la subordinación dimana del fundamento de la esperanza que se ha revelado en Cristo. Atendamos a este concepto de esperanza. ¿En qué consiste esa esperanza? Y no estamos hablando exactamente o únicamente de una esperanza que trasciende los tiempos, algo escatológico y que va más allá de esta vida. Y tampoco estamos negándola, pero aquí específicamente se refiere a una esperanza que la vamos a experimentar en estas relaciones. ¿En qué consiste? Consiste en algo nuevo, dice Dios. Cuando nos unimos en matrimonio, sabemos que entraremos a una experiencia nueva, en algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo va a suceder, algo que solo Dios puede crear. ¿Qué cosa es lo que Dios puede crear? El santo estado del matrimonio. ¿Está bien? Porque es creación de Dios. No, pero no. Cuando se da en los lineamientos que corresponde y conforme a las instrucciones que últimamente se ha dado a los que se vayan a casar, bueno, en el momento que se oficia esto y se lleva a cabo en ese ritual, estaremos hablando después, cuando el sí de Dios se une con el sí de los contrayentes, se dará el santo estado del matrimonio. Y santo estado porque ya es Dios quien tomará el control de ese matrimonio. Ya no son los que antes eran novios, ahora casados. Bueno, ya aquí es Dios. Por eso esa condición del santo estado del matrimonio es algo que Dios va a permitir. Algo que solo Dios puede crear. Así. Ahora, este santo estado del matrimonio dará lugar a la casa del cristiano. Llevar a cabo esta subordinación significa entonces dar respuesta al llamamiento de esta esperanza. Esta subordinación que el apóstol exige, someteos unos a otros, está sustentada por el temor de Cristo. Este es otro concepto. El creyente sabe que el Señor se ha de presentar como juez. Vamos también entendiendo esto. Va a ser muy importante para lo que sigue. Presentarse como juez ante quien hay que tener temor, porque Él, y precisamente Él, que nos ha concedido graciosamente la perspectiva de esta esperanza, es también el que me va a examinar críticamente. Sí, el que me va a llamar a cuentas. Él se ha preocupado por hacer provisión para que en la relación matrimonial podamos vivir conforme a su voluntad, de acuerdo a esos lineamientos. Si no los hacemos a su debido tiempo, Él nos llamará a cuentas, porque debió haberse vivido en el temor del Señor. Y este concepto, ahorita no ampliaremos más, me gustaría hacerlo de una manera muy especial, pero vamos, esto conlleva a un rendir cuentas. Y Dios hemos de verlo como juez. El Señor Jesucristo como juez. Esto es algo que no agrada, pero es tan importante porque esto va a generar ese temor para que hagamos la voluntad de Dios, porque daremos cuentas, hermanos, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos. La fórmula en el temor de Cristo remite a la fórmula de 2 Corintios capítulo 5 versículo 11, y escúcheme: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. La referencia al temor del Señor está antecedida por la comparecencia ante el tribunal de Cristo, expresada ya en el versículo 10. Estoy refiriendo 5:11, pero en el 5:10
ha dicho el apóstol aquí, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En esta ocasión hemos de vamos a ir quedándonos con esto. Y a partir de aquí creo que ya va a entrar cierta preocupación, interés, molestia, no sé. Pero afortunadamente no dependo de eso. He de exponer lo que tiene que exponerse. Lo que se dé en nuestra relación matrimonial, si se vive en el temor del Señor, entonces no habrá problema para someternos unos a otros. ¿Está bien? Ya entenderemos esto en las exposiciones siguientes. Pero vamos. Pero cuando se habla del temor de Dios, no olviden, hermanos, está en una íntima relación o antecedido. Por lo que se ha dicho aquí en 2 Corintios 5:11. Que nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que Dios nos ha concedido, si hemos hecho bien o malas cosas. Es muy triste que ahora se pretenda, aún en el ámbito cristiano o en la iglesia, vivir la relación matrimonial sin estar en una especial preocupación de participar de ese temor del Señor, sin un interés especial para ver qué cosa dice Dios, qué es lo que Dios ha ordenado para que vivamos de acuerdo a eso. Ahora, cuando hay un interés, una preocupación, una voluntad definida de hacer lo que Dios nos ha mandado de acuerdo a su palabra, bien tendremos la dicha de gozar de la asistencia del Espíritu Santo. La palabra nos indica lo que debemos hacer y el Santo Espíritu de Dios nos capacita para que hagamos eso precisamente. Pero eso es vivir en el temor del Señor, sabiendo que yo voy a dar cuentas de lo que he hecho en mi relación matrimonial. No me voy a escapar, hermanos, perdón. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuentas de todo lo que hemos hecho en la vida y aquí de una manera especial en la relación matrimonial. Y de aquí se desprende mucho, hermanos, ustedes deben saber. Sí, tal cual vivimos en nuestra relación matrimonial, así seremos en la iglesia. Así seremos, es más, como integrantes de una sociedad secular. Termino diciéndoles, hermanos, cuando aparecen sometidos los unos a otros en el temor del Señor, debe, permítame expresárselos así, prenderse nuestros foquitos para darnos cuenta que esta es una cuestión muy seria. Que no vamos a vivir nuestra relación matrimonial así por así, como nos digan, como leamos en algunas porciones o como pensemos nosotros. No. La vamos a vivir como Dios nos dice. Y una cosa quiero decirles, hermanos, y se los voy a volver a repetir. Muchos se atreven a hablar de que no debe hacerse eso porque la sujeción, porque el someterse, que esto, lo otro, más ahora en nuestros tiempos. Y quiero dejarles con esta última reflexión. Esos que hablan de que no tenemos que depender exactamente de lo que la Biblia dice o no tenemos que interpretarlo así y dan sus formas de interpretación que no tiene la seriedad que debe tener, pues es la palabra de Dios. Los que dicen ellos, una pregunta tenemos que hacernos. ¿Les ha funcionado? Después de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, si así lo permitiera el Señor, permanecer en una relación matrimonial, pregunto, ¿les ha funcionado? Y si no les ha funcionado, mejor no diga nada. Pero Dios nos permite la dicha, la bendición de poder exponernos a esto.
y ponernos a cuentas con Dios. Ese bendito Dios que perdona, pero también que ayuda y derrama su gracia para que lo que Él manda podamos hacerlo. Y entonces conozcamos que Dios tenía razón. Claro que la tiene Dios. Y el orden que ha establecido es el orden, el único orden que va a permitir, ahora sí, la felicidad matrimonial. Y como consecuencia, el hogar, la familia y la iglesia misma. Padre Celestial, gracias te damos, porque de tu parte has hecho lo que solo tú puedes hacer. Gracias, Padre Celestial, porque tú has querido hacer provisión para que como esposos podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, permite que los matrimonios jóvenes que están iniciando y aún nosotros ya grandes, podamos seguir reflexionando, revisando lo que tú nos has mandado hacer, para que entonces tengamos la dicha de vivir de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Y entonces podamos levantarnos como un testimonio viviente de lo que solo tú puedes hacer, Señor. Gracias, Padre. Tú estás preocupado por nuestra felicidad. Claro que sí. Y tú has dicho cómo podemos ser felices. Sí. Permítenos ahora exponernos en lo que va a continuar para entender tu voluntad. Y entonces gocemos de lo que tú siempre has querido que gocemos. Felicidad en esta vida y una dicha eterna mañana. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.